Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 7 minutos, con 8 minutitos ya. Saludar a todos y todas quienes a esta hora se están conectando a nuestras transmisiones en vivo y en directo a través de todas las plataformas del Mostrador. Bienvenidos a este viernes de Corea del Centro que hacemos desde diferentes lugares del mundo. ¿Dónde están mis compañeros? Ya los vamos a pasar a ver inmediatamente en pantalla. Saludamos a Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás? Hola, Que hola. nos Muy bien, saluda ¿cómo desde estáis, Fran? Rapa Nui. Muy bien. Exacto. ¿Cómo está? Hoy hubo un incendio allá. Ayer vi que había como... Sí, mira, me empezó a escribir mucha gente preguntando por el incendio y la verdad es que acá nadie estaba muy preocupado. ¿Ah, no? Eh, no, pero parece que fue controlado con cierta rapidez, además porque acá llueve mucho, entonces, y es muy Claro. húmedo. Yo tengo la impresión de que, a diferencia de los incendios que se generan con mucha humedad, o sea, con muy poca humedad, etcétera, acá me tinca, no soy un experto en la zona ni en el clima, que deben ser más fácilmente controlables, como te digo, porque todo está muy húmedo y porque llueve mucho. Todos los días llueve al menos un rato. Ah, ya, nada grave entonces, menos mal. Iván Weissman, ¿cómo estás tú? Acá estamos, pues no estoy tan exótico, estoy acá, ayer hice un par de videos que yo estoy acá en Estados Unidos, ayer estaba en Nueva York en el Chile Day y anoche me tuve que tomar un tren a un pueblito como a 2 horas y media que se llama Hudson, que queda por el río Hudson, impresionante, muy lindo el pueblito. Eh, Estoy en visita familiar, se casa la querubina, la más chica de la familia, No. Ana, que ella vive en Nueva York y se casa con Justin en un pueblo que se llama Manchester, en Vermont, que después de terminar el programa hoy nos vamos con el resto de la familia que se ha venido acoplando a los diferentes lugares a, a celebrar su casamiento. No sé qué sé que celebrarlo, uno que tiene más experiencia, pero ya grande, Está todos bien, está bien. Yo soy un total creyente del matrimonio sí, y eso, bueno. y tengo dos, pues. Oye, bueno, claro, comprometido, mi papá tiene tres, y él me dice, pues me encanta estar casado, y vasito, me dice él. Eh, lo que sí que le quede claro a todos, sí, yo no estoy usando ninguna licencia, estamos trabajando para usted, ayer estoy trabajando todo el Tal día, Hacer cual, esa no hay tal ningún, cual. aclaración no hay ningún suceso, de que claro, ningún Iván no suceso. salió del país con licencia médica, por si acaso. Está Eh, trabajando remoto, que es distinto. bueno, en mi, Oye, en Así mi es. caso soy independiente, así que me tendría que dar una licencia a mí mismo. eres tu propio jefe, entonces tampoco te tienes que Tal emitir cual, no, licencias no, no fraudulentas. funciona. Oye, bueno, Lo cual, lo cual, Perdón. perdón, lo Iván, cual además, desgraciadamente, el caso de cuando uno es yo fui empleado muchos años de mi vida, no sé, los primeros 30 años de mi vida. Esta es la primera vez que soy independiente, hace como 3 años, y yo juraba que este iba a ser un momento para tener un settle down, bajar un poco el ritmo, ¿y etcétera. no? Yo había tenido pegas bien intensas. Nada, trabajo el Bueno, doble, olvídate, el doble. totalmente, sí. Bueno, cuando uno tiene compromiso con lo que hace, tiene que ser así, ¿ah? Pero bueno, ya que estamos, la hija mayor, que bueno, es como mi hija, pero bueno, señora, a los que me conocen más y que me siguen, señora es viuda y yo heredé, entre comillas, tres grandes hijos. Ahora son, bueno, eran chiquititos, ahora son grandes. Pero Victoria, la mayor, es seca, tiene su propia empresa y le va muy bien, ¿ah? Pero cuando estaba haciendo carrera y la ascendía muy rápido, ella es realmente muy, muy buena, eh, puta, legaba, era bien políticamente correcta en la empresa, no, bueno, ponen mucha presión a alguna gente, era como bien como sindicalista. Y justo en medio de la pandemia se renunció y lanzó su empresa. Y ya tiene como 7 empleados, 2 oficinas, le va muy bien, ¿no? Pero, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado la canción. Cambia Ahora, todo. cuando vos le piden vacaciones que no tiene, le llegan tarde, puta, le salió, ¿no? El jefe. La empresaria que tiene adentro, pues, bueno. Y Ah, entonces una vez me dijo, y me le dije, y me dijo, tenés razón tú, me dice, tenés razón tú, puta cambio, pues, bueno. Ese cambio, ya. Oye, pero Y espérate, creo que yo espera. espérate, Castillo bien vestido, ahora, en Rapa Nui, güey, yo pensé que ir con un luado así, empezar con un poco, ¿cómo se llama lo que te da? No, no, me mira, puse lo más decente que mucho. tenía, que es como viajé, digamos, para.
para no estar en polera, efectivamente, o en camisa hawaiana. ¿Y te hicieron bailar en el aeropuerto? No, no, colocan como No, te ponen Sí, las flores. sí, Sí, qué lindo. sí. No, mi primera vez en Rapa Nui, y comentábamos ahora con Iván antes de partir, y lo comento para los auditores. La verdad es que Rapa Nui, para quienes además somos chilenos, vivimos en Chile, o al menos para mí y mi familia, siempre había sido un destino postergado, porque venir es relativamente lejos, relativamente caro. Por lo tanto, siempre terminaba viendo algún destino distinto que le ganaba en las prioridades. ¿Verdad? Eh, pero la verdad es que ha valido muchísimo la pena para todos aquellos que tengan la posibilidad de conocer Rapa Nui, tengan el tiempo y la plata, porque como digo, no es barato No es llegar. barato, dicen. Yo realmente lo recomiendo porque ha superado todas nuestras expectativas, no son las mías, la de mi señora, por cierto, y la de mis dos hijos adolescentes que tienen 19 y 17 años, que lo han pasado increíble. Hemos caminado como locos, hemos buceado, olvídate, hemos hecho de Oye, todo dos acá. preguntas, Qué rico. pregunta ignorante. Hay una sola ciudad, ¿no? Es Hay un solo un pueblo. pueblo, sí, sí. ¿Qué pasa? La isla es chica, la isla tú Sí, la podés recorrer entera en un par de horas, digamos. sí, 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 lo Pero entiendo. Ah, si no es uno se grande. lo toma con... No, 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 no. Pero si uno se lo toma con ganas de conocerla, y especialmente si uno tiene la oportunidad de viajar con guías, digamos, que te van llevando, la verdad es que la cantidad de lugares, todo el mundo me decía, con 3 días te sobra. Nos van a faltar un montón de cosas que hacer, un montón de lugares, y vinimos 5 días. Oye, Y la buena última recomendación pregunta, entonces. ¿tú lo Sí. conocí pronto, yo? No, no, Yo nunca he ido. tampoco. No, Yo le me estaba dieron diciendo ganas. antes al doctor Próximo Castillo, Corea del Centro desde Rapa Nui. nunca, no, a ver si nos conseguimos un sponsor ahí que nos Sí, invite. y Está vamos bien. para allá. Yo Bueno, nunca lo he tenido como prioridad, pero debo reconocer que es una cosa mía, porque lo que me dice Rodrigo antes de entrar al aire, y que me lo han dicho otra gente que ha ido, y me dice, no, que la verdad que es impresionante, que es te impresionante. seduce. Sí, Pero, no solo, bueno, están los paisajes que son increíbles, hay lugares naturales, digamos, que son realmente fuera de serie, unas vistas que yo solo había visto. Mira, yo decía, el color del agua yo solo lo había visto en Nueva Zelanda y probablemente en Grecia, ese azul que te llega a doler los ojos de lo perfecto. De hecho, las aguas de Rapa Nui son de las más puras del mundo, porque estamos en el medio de la nada. O sea, ustedes, para los que no lo recuerden, porque a todos nos lo enseñaron en el colegio, pero para los que no lo recuerden, hay un triángulo polinésico que es Hawái, Nueva Zelanda y Rapa Nui. Y Rapa Nui es, por cierto, lo más lejos, y al medio del Océano Pacífico no hay absolutamente nada a su alrededor. ¿cuántas horas fueron de viaje en avión? 5 horas y media. Ah, ya, igual Sí. su O viaje. sea, para ser territorio chileno es muy lejos, claro. Sí, sí. Oye, bueno, tenemos harto tema. ¿Por dónde quieren partir? Tenemos Chile Day, licencias médicas, todo lo relacionado con los anuncios de Donald Trump que me tienen, pero yo decía, yo pensaba que esto no podía ser peor y después de leerlo de Harvard digo, siempre puede ser peor. Todavía no logro asimilar lo distópico de lo que está pasando con esta arremetida contra el conocimiento. ¿Por dónde quieren partir, Iván? Harvard, sorteo familiar y cortito, no mucho que mi sobrina, la hija de mi hermana que falleció, la menor, Sofía, está justo, vino al casamiento con su pareja, con Tatán, y ella está aplicando para hacer un posgrado, y una de las universidades que tenía entrevistas es con Harvard. Creo que creo que era hoy. Sí, creo que, no me acuerdo. Pero esta parte de su viaje se vino un par de días antes al casamiento, y tenía que entrevistar con 4 o 5 universidades, yo no me acuerdo. Y una Harvard, y ella, por lo que representa, me dijo, mira, no necesariamente por ahí la número uno, es muy buena ella, es competitiva y quiere, y ella dijo, si yo no entro en ninguna de estas 5, no hago por posgrado. Así de chora, dijo. Ella estaba estudiando, y dijo, pero ella por el nombre me dijo, mira, si soy técnicamente, por ahí Harvard no es la uno para lo que yo quiero especializarme, lo que yo quiero hacer. No, bueno, eso es no hacer igual esto, pero me dijo, por lo que significa el nombre es la que yo quiero. Yo quiero entrar a Harvard, decía. Y además me decía la que te dan más becas.
Y ahora ayer, cuando sale claro, eso, claro. estaba justo en el Chile Day y había varios exalumnos de Harvard en el Chile Day chilenos y estaban todos indignados también. Pues, bueno, y le mando la nota a mi sobrina y me dice, no lo puedo creer, me dice, no lo puedo Ahora, creer. Iván, para nuestros auditores que no lo hayan visto, Tienes razón. ¿qué pasó? Bueno, Trump, que está en una pelea con todos los que no sacan nada, está en una pelea con el sistema universitario norteamericano, sobre todo la élite, parte de su juego político de ir en contra de las élites tradicionales, y de eso implica con el sistema universitario. Y les mandó unas cartas a varias universidades cuando recién llegó y decretos para quitarle financiamiento estatal a algunas, para no utilizar, si no se acataba una serie de normas, De medidas. de medidas que tienen que ver con limitar la libertad de expresión. Ellos los esconden detrás del tema de gases tenían que elegir. Y el antisemitismo. Antisemitismo, les pide que tienen que entregarle la lista a quiénes son sus alumnos, como que convertirse más o menos en un agente del Estado. Y para ser honesto, un par de universidades, sobre todo Columbia, que también es una de las más importantes, y agacharon el mono para que no le cortara parte. Son privadas, pero para hacer investigación reciben financiamiento del Estado. Tienen bajo la ley americana, las universidades privadas no pagan impuestos, entonces tienen un estatus de ONG en ese sentido. Non-profit. Y para los que no conocen tanto, bueno, gracias por el sistema norteamericano de investigación. Una parte importante de la investigación en Estados Unidos, creo que hasta el 28% de la vida, pero por ahí es más, depende de cómo uno lo mida, o menos, depende, lo provee el Estado en que hay competencia. Entonces, es como una licitación y la universidad. Son como fondos concursables, claro. Exacto, eso, muy bien. Cuando viene de una persona que habla bien. Fondos concursables. Y se los quitó. Bueno, y la primera Universidad de Columbia acató, bajó el moño, bueno, y otras más. Y Harvard dijo, naga la perenaca, esto es independencia, y le mandó una carta al rector, usted se va a meter en la independencia universitaria, que la tradición está en la Constitución de Estados Unidos. Y lo primero que hizo Trump, le suspendió todos los financiamientos estatales que tenía, que eran como 2.200 millones de dólares. Harvard dijo, nosotros no nos van a intimidar, seguimos con esto, y seguía la pelea. Y ayer fue el anuncio de Trump que, por todo lo que se lee en la prensa americana y en los medios, la Corte se lo va a frenar, pero igual la intención está. Es que Harvard le dijo que Harvard no va a tener, el gobierno americano no le va a dar más el estatus que permite para que estudiantes extranjeros puedan venir a estudiar bajo la visa, la J1 o la F1, ya se me acuerdo cuáles son. Y el punto es que dijo, y todos los estudiantes extranjeros que están ahora bajo esa visa en Harvard tienen un año para cambiar su universidad. Sí. Los estudiantes o pierdan el estatus legal. Representan, claro, y los estudiantes extranjeros en Harvard representan el 23% entre pregrado y posgrado de todo el alumnado. No, es muy importante, y no solo por la plata que implica tener esos estudiantes, sino también por la cultura de Harvard. Para Harvard, tener a los mejores estudiantes que vienen de todas partes del mundo es parte del valor de lo que hacen. Por lo tanto, ahora, esto te demuestra al final la obra de alguien que realmente, más allá de que uno pueda pensar que está más o menos desquiciado, digamos, es alguien que no está dispuesto a ceder en nada y un nivel de narcisismo, de orgullo. Él no puede soportar que alguien lo enfrente, que alguien se le pare enfrente y le diga hasta aquí llegó, stop. Y él va a hacer todo lo que pueda por castigarlos, por humillarlos, etcétera. Ahora, yo creo que esto es un gran error de parte de Trump, desde el punto de vista de sus propios intereses, porque tal como dijimos hace un tiempo, Harvard y otras universidades, pero muy particularmente Harvard, hay mucha gente que primero es de Harvard y después es republicana, después tiene opiniones políticas, después, en fin, por lo tanto, el nivel de desprestigio al que se está exponiendo
obviamente no entre sus electores, porque sus electores son justamente lo opuesto a Harvard, y probablemente eso es parte del juego que él está haciendo, es decir, parte de su juego es humillar a estas élites a las cuales él, entre otras cosas, nunca pudo acceder, porque por Bueno, más plata que tenga. pero él fue a una universidad de la Ivy League, él fue a la Universidad de Pensilvania, donde está Wharton. Él estudió y siempre, a veces cuando lo apuran, saca la chapa, pero le gusta Saca hacerse que como. Sí, pero Sí, no es Harvard, no es claro. Harvard. Sí, pero la Igual Ivy como League. tu sobrina, Sí, digamos. sí. Sí. Bueno, vamos a ver, Harvard tiene también la libertad, entre comillas, de que tiene un fideicomiso de 52 mil millones de dólares que se puede bancar, universidad con otro presupuesto, capaz que tiene que ser. Mira, y acá me acaban de mandar por el chat uno de nuestros auditores, y soy yo lo que se mandó esta mañana. Trump acaba de restringir el acceso a la prensa a la casa. No, me equivoqué yo. Me di caso, a propósito de Trump, me escribió, no, en la Casa Rosada, en Argentina. Ah, Restringe el acceso a la Casa Rosada a la prensa. Yo leí, como estábamos hablando de esto, y me llegó el WhatsApp, y a propósito que están bueno, hablando, pero y leí mal. dos que se parecen en algunas actitudes, no, Sí, no en otras muchas, pero en algunas actitudes o estilos, digamos. sí. Mira, solo para contar como anécdota, yo tenía uno de mis mejores amigos de mis años que yo viví en Estados Unidos, entonces Polola, ahora es su señora, y tuvieron 3 hijos, Sara. Sara, ella había ido a Harvard y ella trabajaba, no me acuerdo qué hacía en esa época, pero en su momento cuando tuvieron hijos, ella tenía una carrera muy buena, y al inicio de criar los hijos fue mi amigo que dejó su pega. Uno de los dos tenía que dejar la pega, y fue el que dejó su pega hasta que entraron al colegio, no sé, lo que 6 meses que después, hasta que estaban todos encaminados ya en primera preparatoria. Todo ese periodo él hizo cosas, pero trabajaba en la casa, y después cuando ya está, bueno, y ella ya hace como 10 años o más, sí, cuando sí, como 15 años, cambió, y ella agarró una pega que viajara menos, y era una de las senior de administración de Harvard, que tiene que ver con hacer ay, como que no soy abogado, entonces me faltan palabras, de admisiones. Ya. Y ella en su momento me dice, mira, haciendo eco un poco de lo que dijo Rodrigo, a Harvard, sobre todo en los posgrados, o sea, nos llegan todos alumnos brillantes, o sea, el Sí, piso claro. es puntaje arriba de X en el examen de acceso, Es el desde, y, claro. y notas perfectas en el pregrado, bueno, y entonces el piso es ese, y a nosotros nos importa muchísimo la diversidad, pero no desde el punto de vista, Wonko lo explicaba, me decía, a nosotros la carta y la entrevista y lo que has hecho, experiencias, ¿no? O sea, si tú, pucha, tú eres de Londres, fuiste a un colegio privado en Londres y sacaste las mejores notas, después fuiste a Oxford, sacaste las mejores notas, trabajaste en banca privada por 3 años, después aplicaste al No es MBA. interesante. No nos interesa tanto, no quiere decir que seas una mala persona, Mira, pero si estás compitiendo, me dice, con una persona que pucha, se tomó 2 años para recorrer el mundo en un velero, recaudar, o sea, como que la experiencia, porque primero que sea diverso, no queremos que sean todos, porque el mundo no es blanco, masculino, etcétera. Entonces nos interesa, hay entonces una, la experiencia, la diversidad viene desde ese punto de vista. hay una película que lo refleja muy bien, que es una comedia, pero que con el tiempo ha sobrevivido muy bien. Esta comedia que se llama Legally Blonde, legalmente Sí, rubia. sí, me acuerdo. Los Con la que, los que Reese la, Witherspoon. Reese exacto, Witherspoon es la actriz. los que la hayan visto, no, esto no es spoiler porque es muy vieja la película, pero esta es Sí. la historia de una niña de California, muy cuica, muy popular, muy cheerleader, pero que era excelente alumna y muy líder dentro de lo de ella, digamos, es decir, de la moda, etcétera. Y bueno, ella, siguiendo un novio, etcétera, entra a leyes a Harvard, y al momento de la admisión empiezan a revisar los antecedentes. Evidentemente tenía notas perfectas, pero la discusión era si la experiencia que tenía esta niña, que había sido una gran líder de lo suyo, digamos,
era la adecuada. Y al final el comité se reúne y dice, oye, si vamos a ser diversos, seamos diversos. Pues, o sea, la cabra realmente es una enorme líder en lo de ella, que no nos guste, que no sea lo nuestro, pero lo es. Pues. Entonces vamos a admitirla. Y efectivamente ahí van mostrando a sus compañeros y cada uno de ellos las locuras que había hecho, esto todo exagerado, obviamente, las locuras que había hecho para lograr entrar a Harvard, el que se había ido a cuidar enfermos a África 2 años, en fin, todo esto refleja lo que comenta Iván, digamos, es decir, esta búsqueda de Harvard de no solamente la excelencia académica, sino también un aporte a la sociedad. Sí, bueno, imagínate lo que tienen que haber hecho esos estudiantes extranjeros que hoy día están siendo amenazados para poder llegar ahí y que en 5 segundos Imagínate. debe ser impactante. Estaba chequeando datos y representan los estudiantes internacionales el 27,2% hoy día entre el 2022, el 2024 y 2025. Es como la cuarta parte del total No, es una locura, de es una estudiantes. locura. Y además Ahora, hay un ultimátum para entregar los registros de cualquier manifestación, participación en manifestaciones de cualquier tipo de todos estos estudiantes para empezar a perseguirlos. Ante eso la universidad no, esto es una racia, se ha negado es y ya anunciaron que van a realmente, judicializar. pero por supuesto, y además es contrario a la Constitución americana desde donde se lo mire. Es decir, la verdad es que parte del problema es que la Corte Suprema actual de Estados Unidos fue nombrada en gran medida por Trump. Le han dejado pasar cosas que probablemente ninguna otra Corte Suprema hubiera dejado pasar. A mí eso es lo único que me asusta un poco, pero yo te aseguro que desde el punto de vista jurídico esta medida es inconstitucional desde todo punto de vista. Mm. Sí, bueno, vamos a ver cómo esto sigue evolucionando. También estaba leyendo la amenaza de aranceles del 50% contra la Unión Europea que anunció Trump esta mañana, que también ha generado muchas reacciones. Evidentemente, bueno. Y la amenaza de al menos el 25% a Apple si no empieza a fabricar los iPhone en Estados Unidos. Esas son otras de las... Dios mío, Dios mío. Sí, pero Claro, bueno. ¿y por qué de nuevo? Y acá ya entramos en los temas económicos. Mira, Trump nos da tanto tema, pero además nos obliga a estar hablando de él todo el tiempo, que es lo que a él le gusta, pero ¿qué le vamos a hacer? Efectivamente, parte de la histeria, de la pataleta de Trump, es que se vino a enterar una vez que había tomado las medidas, que no las podía tomar. Se vino a enterar que las empresas americanas no producen en Estados Unidos, cosa que uno diría, pero es evidente, como este señor no lo sabía, pero se vino a enterar después, y por lo tanto ahora está con la pataleta de que vuelvan a producir todo en Estados Unidos para poder tener toda la capacidad de presión, lo cual es una estupidez a nivel, mira, se lo dijo Elon Musk cuando partió todo esto y en la polémica que tuvo justamente con este asesor, que es como uno de los creadores de esta lógica de los aranceles, que le tuvo por Twitter, en que Elon Musk le dijo que era un imbécil, un estúpido, etcétera, en que Donald Trump insistía en que su objetivo, y este asesor también, era que todo lo norteamericano que hoy día se estaba produciendo fuera de Estados Unidos volviera a producirse en Estados Unidos para reindustrializar Estados Unidos, etcétera. Lo cual, insisto, es de una estupidez magnánima, por varios motivos, pero entre ellos, porque incluso cuando existiera la voluntad de hacerlo, eso toma muchos años. Muchos años. ¿Cómo vas a construir una fábrica de ensamblaje de cualquier cosa grande y sofisticada en meses? Por lo tanto, aun cuando esas empresas estuvieran dispuestas, que obviamente no lo están porque hay un problema de competitividad evidente, a devolver a Estados Unidos sus fábricas, eso toma una década, o por lo menos media década. Bueno, también es noticia en desarrollo porque eso lo anunció a través de su red social Truth y dijo que a partir del 1 de junio se Política, aplicarían estos aranceles del 50% porque política pública a través de Twitter. Bueno. claro, las conversaciones Mira, ya no están yendo a ninguna parte. Iván. bueno, eso en las redes sociales, podemos tener todo un programa, es eso. O sea, no lo podemos hacer los entendidos. Es una herramienta de comunicación tremenda para políticos ahora. En Argentina pasa algo muy similar. O sea, muchos anuncios o cosas están primero en redes antes que se conviertan en ley o en decreto. Mm.
y es una forma de gobernar. Ahora, perdón que tenía que tragar, me estaba atorando. Mira, lo de la Unión Europea es como curioso porque le puede terminar uno de los análisis que se hace es que entre comillas Trump con esta agresividad con la que arrancó y este nuevo round que lo lanzó efectivamente por sus redes sociales, un poco que despertó un gigante dormido. La Unión Europea, con todo el beneficio que ha traído al mundo, el periodo más largo de paz en Europa en miles de años, un crecimiento económico, la cuna de la socialdemocracia, del Estado de benefactor, etcétera, es más lenta para actuar, pero acá como que despertaron un monstruo. La Unión Europea, incluyendo a Alemania, cambió la constitución para poder tener presupuesto más alto en temas de defensa. Eh, eh, Volverse están menos dependiente de Estados Unidos. desinvirtiendo en Estados Unidos. Vino de las cosas que podemos ir mirar hasta el Chile. Una de las cosas que se habló ayer en el Chile Day. Eso te iba a preguntar, pues, sí, ¿cómo estuvo? fue muy interesante. Hoy día es el segundo día, pero yo hoy día no estoy porque les contesto ya camino al casamiento. Pero mira, el tema lo puso primero el embajador Juan Gabriel Valdés. Se llama Juan Gabriel, pero Sí, el apellido Valdés. Juan sí, Gabriel. sí. Sí, Juan Gabriel. Juan El papá Gabriel de es cantante Gabriel. mexicano. Pero bueno, Sí, Juan Gabriel Valdés. hijo de Gabriel Valdés. Claro, exacto. Y él arrancó, fue el primero que habló en el primer panel en la mañana temprano. Y digo que una de las cosas que está pasando a raíz de esto es una realocación de capital, ¿no? Está realocando el capital a raíz de todo eso y la evidencia es bastante contundente de que hay menos inversión hacia Estados Unidos. Los europeos están invirtiendo más en Estados Unidos, tanto en la bolsa como en fierros, como se diría. Y, y para él creía que esto es una oportunidad para Chile, por algunas de las cosas que tiene en esta realocación de capital. Y en paneles subsiguientes le tomó la mano varios empresarios y el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, pero creo que probablemente uno de los que más ahondó y que dijo que tenía una oportunidad fue el presidente Colbún, Hernán Rodríguez, que moderó un panel sobre permisología, que después podemos hablar, y dijo que efectivamente que que en esta realocación de capital Chile presenta una gran oportunidad. Hay tres cosas que se hablaba muchísimo en los pasillos, que es aparentemente, yo no hablé directamente con el embajador en los cafés, no lo conozco personalmente, así que, pero aparentemente en conversaciones más privadas y hubo después una pequeña reunión con algún empresario, lo que se habló es que lo que más ha mostrado interés Estados Unidos primero como que le dijeron a Chile, oye, mire, no sé, como que no hagan tanta laraca, si ustedes van a estar ok. Pero dentro de esa ok, ¿no? Más allá del cobre y el litio, lo que les interesa muchísimo a Estados Unidos es el tema de las tierras raras. Claro, Para las porque tierras raras, y esto fue entre los que no, y que es parte de esta lista de elementos críticos que incluye el cobre y el litio, que Estados Unidos está muy interesado. Y tierras raras no son raras porque no se encuentran en muchos lugares, y en Chile se encuentra el proyecto más mediático porque ha salido varias veces en la prensa en los últimos meses por el tema de la permisología. Este es un proyecto que queda en Penco, creo, pero hay un proyecto de tierras raras que podría avanzarse, pero también la permisología lo tiene un poco frenado. Pero volviendo al tema de eso, si uno de los grandes temas de que esta erupción de Trump no está causando una realocación de capital y unos cambios de escenario geopolítico del que hemos hablado acá, y no es solo un titular de que para Chile es una oportunidad, sino que en la práctica muchos países y empresas están comunicándole eso de afuera, de que sí ven a Chile como uno de los lugares que podría ser beneficiado, porque es un país que, a pesar de estar en mercado emergente, representa poco riesgo. De eso habló mucho en diferentes paneles en el contexto de la disputa sobre las platas fiscales y la pelea entre la Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo. La verdad que quizás estar afuera en los paneles y también en las conversaciones, como que
empresarios que son muy anti este gobierno, pero que sí después reconocían de que tampoco hay que hacerla a la araca, porque si uno mira los números, porque al final es lo que siempre ha dicho Marcelo, y el problema con el informe del Consejo Fiscal Autónomo no es que estaba equivocado técnicamente, que lo que pasa es que creo que se pasaron un par de pueblos con el alarmismo y se metieron en cosas que no son sus atribuciones, después podemos hablar de eso, pero decía, miremos los datos, y los datos son que el riesgo país de Chile es 135 puntos base, que eso es uno de los más bajos de cualquier país emergente y está por encima de países como del sur de Europa, como Portugal, España, no, España creo que ahora no, pero de Italia, Grecia, por Grecia, encima de sí. China. Tenemos el trade rating amenazado, sí, pero Moody's lo respaldó el otro día, que es grado de inversión alto. Chile tiene la tercera nota más alta del mundo, o sea, hasta triple A, triple A menos, doble A. Bueno, Chile está en el tercer peldaño, que también es más alto que un montón de países. Entonces, eso, tenemos un desafío estructural de que llevamos varios años gastando más de lo que generamos, sí. ¿Qué hay detrás de esto? No hemos llegado, no hemos tenido recaudamos poco con los impuestos que tenemos para el tipo de demandas sociales que tiene el país y el tipo de Estado que hay. La economía viene creciendo poco, 2% anual, esa tendencia no alcanza. Y la respuesta política de un lado ha sido, hay que cortar el gasto por el Estado, que si tú cortas, yo lo creo, lo dijimos acá, cálculos que han hecho es que si tú cortas todo, no lo han hecho el gobierno, lo han hecho... Cierras el Estado, claro. No, pero si cortas todo lo que ha propuesto la Matei o que dicen otra, Sí. te alcanza como al 1% del PBI, que no alcanza para, o un poco menos, ¿no? Menos del 1% del PBI, ¿no? Pero es marginal, sí. Entonces, y por el otro lado dice, no, es que hay que impuesto a los ricos. Y la verdad que políticamente eso es inviable y tampoco va a ser recaudar. Entonces, al final, la base de esto es que hay que generar más crecimiento. Y de ahí ver qué políticas públicas, de que hay que hacer el Estado más eficiente y ajustar el gasto. Creo que la evidencia mediática, el tema de las licencias lo confirma y le da un impulso político a esto tremendo. Sí, totalmente. Porque confirma los peores estereotipos, porque el Estado es una serie de gente que está trabajando y que no hace nada. Y la verdad que no es tan así, pero sí de que hay que hacerle un ajuste para que sea más flexible y moderno y sacarle grasa. Creo que también es bastante, la evidencia es bastante contundente. Pero eso no va a solucionar todos estos problemas. Por otro lado, somos un país que somos de ingresos medios altos, más allá de cómo estén distribuidos esos ingresos medios altos, y que tiene una población que tampoco está pidiendo ser Suecia, pero hay demandas sociales que creo que la sociedad ha llegado a la conclusión que hay que tener, ¿no? Y eso se necesita más plata. Y ese es como el cuadrar el círculo que es lo que está costando. Oye, solo quiero hacer un punto de ignorante nomás. El tema de las tierras raras, para explicarlo bien, son estos elementos químicos vitales para los productos tecnológicos, la transición energética. Estoy en lo correcto, ¿no? Son 17, sí, son 17 en rigor, conocidos, con nombre y apellido. Son 17 compuestos químicos que están presentes en un grupo de países. El gran problema es que el 60% de las reservas conocidas están en China. Otro porcentaje relevante está en Vietnam, por lo tanto lo que va quedando, digamos, para el resto del mundo es bastante más limitado. Estados Unidos pero tiene un porcentaje muy por debajo de sus propias necesidades. Ucrania, y en el caso de Ucrania, sí, Rusia, Canadá, pero en Chile, si bien no se están explotando masivamente, la evidencia muestra que tenemos una buena parte de este tipo de tierras raras y el proyecto al que se refería Iván es uno de aquellos en los cuales se está buscando explotar algunas de ellas que son asociadas con la arcilla. Ya. Creo, y eso es lo que está en Penco, ¿no? En Bio Bio. Ese es el de Penco. Ya, perfecto. Oye, ¿el ministro Marcel habló o le tocaba hablar hoy día en Chile Day? Hoy día era el protagonista. Ayer estaba en primera fila, de repente salía, estaba muy accesible, estaba de buen humor, la verdad que se le veía, y después tuvo, enamorado. dice,
Está Está enamorado. enamorado, pero eso hace rato. Pero oye, pero después habían reuniones privadas, no secretas, privadas, y tuvo 3 separadas. Él el miércoles tuvo una en Nueva York en el que se llama el Consejo de las Américas con inversionistas de Wall Street y con el mundo de los abogados que tienen que ver con temas de América Latina. Y ayer, de los, de los cafecitos y las pausas, habían reuniones y entraban, y yo, claro, había una persona que chequeaba la lista si tú podías entrar a esas reuniones privadas. Entonces yo me ponía al lado ¿Tú y te le queréis trataba de colar? sacar fotos a la lista. Cuando venía Ah, alguien, ella miraba el nombre y miraba una lista. Y yo miraba, anotaba a quién veía entrar y reconocía, pero otros buenos no reconocíamos. Entonces le traté de sacar una Claro, foto, lógico. le traté de sacar una foto a la lista para ver quién estaba invitado a esta No te reunión. dejaron, weón. No, no, pero después hablé con otra persona ella me vino, una de las organizadoras, me decía, te tengo que pedir un favor, porque si yo, y le dije, ya, yo te lo hago. Era una cuestión ridículamente fácil, de una cosa, que quería tener acceso a unas columnas que se habían escrito en el mostrador y no las encontraba. Digo, yo te las consigo y te mando el link, pero tú me conseguís la lista de la reunión. Y digo, no, no sé, me dice. En todo caso, yo vi entrar a Salvador Said, de contador de Parque Arauco, Grupo Said, Scotiabank, vi entrar a Bernardo Larraín Mate, habían varios de los que hacen la pega de nuestro colega Rodrigo, el de MedLife, que es un chileno que antes yo lo conocía, Rodrigo Matus. Bueno, pero no tengo más lista, no sé. En todo caso, sí me contaron que en esas reuniones hubo conversaciones en general positivas. Yo te diría, no quiero, yo en general soy positivo y veo el vaso mitad lleno. Ayer me sorprendió, lo tuiteé y voy a profundizar el tema en el semanal del domingo. Eh, como uno de los temas que estaban en la agenda y que iba más preparado era el tema de la permisología. Y los organizadores, esto no lo organiza el gobierno, el gobierno siempre lo ha apoyado, el Ministerio de Hacienda, pero lo organiza esta entidad privada que se llama Invest. Habían bastantes extranjeros, habían un par de, ya si uno se mete en finanzas, habían un par de pesos pesados, incluso un gringo que estaba ahí, que maneja un fondo que invierte en Chile, me dijo, oye, bueno, qué bueno, que impresionante, este gallo nunca habla, que es eh, uno de los líderes del fondo de capital privado Blackstone, no confundir con BlackRock, Blackstone, más grande del mundo. Pero después puedo hablar de eso, pero en permisología era uno de los temas. Y ahí el que tomó el liderazgo hizo una presentación y después participó en un panel, fue el ministro Nicolás Grau. Ahí participó Bernardo Larraín Mate, que es como la sí. cabeza ahora del Grupo Mate, que es presidente de la papelera, o de la papelera. De Colbún estaba Hernán Rodríguez, que era gerente general de la papelera, ahora es presidente de Colbún. Estaba el gerente general para América Latina, pero especialmente Chile, y es donde están principalmente de BHP, y presidente de Minera Escondida. Y oye, hubo mucho más acuerdos que en desacuerdos. Además terminó la reunión y yo lo fui medio en chiste, medio en broma, y yo le dije, oiga, a Bernardo Mate, usted me sorprendió. En cualquier momento se viene a trabajar con usted, Grau, tú te vas a trabajar a su ministerio. Me dice, ¿viste? Me dice. La verdad que, mira, la exposición de Grau fue la siguiente, y fue... y después de ahí todo el mundo participó en este panel. Dijo, mira, el problema de la permisología es eso, estamos todos de acuerdo y eso es bueno. Igual que los borrachos tienen que admitir que tienen un problema antes de poder salir del problema. Ahora, este problema no es nuestro problema, este problema viene acarreándose en Chile hace Imagínate. una década. Y esto O lo dijo más, o más. oye, y él esto lo que dijo ayer también lo había dicho en el programa del año pasado de Diálogos. Dijo, nosotros como gobierno decidimos tratar de solucionar el problema. Y créanme, esto es una cosa del presidente. En el comité político la mayoría le decía, ¿para qué nos vamos a meter en este cacho si tenemos suficientes problemas? No, hagámonos cargo nosotros. Ah, mira. Entonces dijo, el proyecto de... Sí.
Lo dijo en Diálogos del Mostrador también el año pasado, pero por ahí no fue tan titular. En el comité político, cuando salió esta circunstancia, dijo la mayoría del comité político le dijeron, tenemos otros desafíos, no arquemos esto. Y fue el presidente que dijo, no, hagámoslo. Entonces le preguntaron sobre el tema de que por qué no es tan ambicioso. Y yo creo que Rodrigo va a poder explicarlo mejor porque él ha sido parte de procesos legislativos y todas las aristas políticas y técnicas y económicas que tienen. Entonces él dijo, mira, yo que tengo una mentalidad, acá hay gente con posgrado, hay ingenieros, corríjanme, dijo, que un problema complejo tienes que separarlo en partes para poder abordarlo. Si tú tratas, y esto digo, no, es como en ciencia, pero que no es que yo estoy inventando, no es como, oye, esta es la forma, es como, dice, oye, si tienes un problema muy complejo, no lo va a ser imposible solucionarlo si no lo divides en partes. Es como cuando te dicen, cuando dais la prueba, la PSU, tú dices, oye, anda por secciones, primero responde las más fáciles para sacártelas con tiempo, después le dejáis tiempo para las difíciles, no pierdas tiempo en las difíciles al inicio porque te hay que hacer tiempo para las fáciles. Bueno, es así. Y nosotros dividimos el problema y abordamos que es el que podemos solucionar, porque hay otro problema, que es el desafío que al que lo critican de que no fue suficientemente ambicioso, que tiene mucho más desafíos políticos para el que tiene que ver. No usó la palabra ideología, usó otra palabra que como siempre se me olvidan ya a mi edad, pero como diciendo, el debate ahí es mucho más de fondo de ciertas cosas, con el tema, como sugiriendo el ambientalismo desde el punto de vista. Entonces dijo, nosotros lo abordamos, dividimos el problema en 4 partes, y con el proyecto de ley nos hacemos cargo de 2 de estas partes. Los otras 2 también hay que abordarlas eventualmente, pero estas son las más abordables, y él prometió, dijo, nosotros creemos que en 3-4 semanas el proyecto de ley va a ser ley y vamos a dedicar los últimos meses del gobierno para implementar este proyecto de ley. Y él dijo, y este proyecto de ley nos critican para los proyectos grandes, va a significar una reducción de los tiempos de un 30% y de los de mediano y pequeño se va a hacer una reducción entre un 70%. Uno de los participantes, ya no me acuerdo cuál, dijo que habían hecho un cálculo que si se reducen los tiempos a 4 o 5 años como promedio, eso sería como una inyección a la vena al crecimiento. Y cuando fue el tiempo de hablar, vino el tiempo de hablar del de BHP, de Escondida y Bernardo Rey Mate, en general estuvieron de acuerdo, ¿no? Y una de las cosas que dijo, que la crítica que hizo de BHP, dijo, mira, nosotros la principal crítica, nosotros vemos estos desafíos administrativos, no usó la palabra permisología, los vemos todo el mundo. Esto no es una cosa única de Chile. Lo que pasó en Chile es que se complejizó demasiado y no por diseño, por falta de pensamiento. Entonces, a veces tienes un mismo proyecto que Santiago tiene ciertos requerimientos, pero Antofagasta otro, y dentro de Antofagasta hay una comuna que tiene uno, o sea, se complejizó demasiado. Y la otra cosa que para nosotros el sistema chileno se podría mejorar, y una lástima que eso no lo aborde el proyecto de ley, es que debería haber una diferenciación, como hay en muchos países, de un proyecto nuevo o uno que ya existe. Claro, ustedes van a decir, bueno, ¿te conviene? Sí, claro que nos conviene, pero nosotros, que tenemos que expandir los proyectos mineros de proyectos que ya existen, están operacionales, no se nos debería pedir como que estamos recién empezando a sacar cobre de la mina, como si por ahí se le pide un proyecto minero inicial. Debería ser diferentes planes, y para el que ya existe debería ser mucho más corto y menos burocrático, porque ya hay un montón de cosas que ya se hicieron, pero acá si nosotros queremos mañana, como lo vamos a hacer, expandir Escondida o en los otros proyectos mineros que tenemos, hacer una nueva planta procesadora, no deberíamos tener que empezar de cero como alguien que nunca sacó una piedra de la zona. Pero Temazo. no. Temazo. Bueno, le paso la pelota a Rodrigo, que cacha más de esto porque él ha estado en ambos lados del mostrador. Sí, no voy a entrar en la lata, nos queda poco tiempo además, pero a ver, lo primero que digo es que, tal como señala Iván, existe un acuerdo bastante transversal en el empresariado
respecto de dos cosas. La primera es que este gobierno es el que más ha hecho por intentar, al menos en forma seria, hacerse cargo del problema que se ha llamado de permisología. A algunos no les gusta el nombre, a mí de hecho no me gusta mucho, pero es el que se entiende, así que vamos a usarlo. Eh, Probablemente nadie le había puesto el cascabel al gato de la manera y con la intensidad y ambición que lo ha intentado hacer este gobierno. Además, con conciencia de parte de este gobierno de que probablemente solo un gobierno de izquierda iba a ser capaz de intentar siquiera un proyecto que tiene una enorme cantidad de dificultades de economía política y derechamente políticos. Lo segundo es que yo tengo dudas respecto de lo dicho por el ministro Grau sobre el que los problemas complejos siempre hay que dividirlos. Eso es verdad para algunas cosas. Sin embargo, cuando se trata de proyectos de ley que modifican políticas públicas, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque cuando tú divides un problema en varias partes y te haces cargo solo de algunos de ellos, la, el, el temor o la posibilidad de caer en incoherencias desde el punto de vista de la política pública, porque tú estás resolviendo una parte del problema con un proyecto de ley y ciertas herramientas e instrumentos, y otra parte del problema con otro proyecto de ley y otras herramientas e instrumentos que no necesariamente conversan entre sí, es parte de lo que nos ha llevado a donde estamos. Es decir, hoy día, si uno identifica los principales problemas en Chile en materia de ordenamiento territorial, de qué podemos hacer dónde, tiene que ver con la superposición de una enorme cantidad de cuerpos legales, reglamentarios, normas técnicas, etcétera, que no necesariamente conversan entre sí y que son parte del motivo por el que tenemos esta embarrada. Ahora, dicho todo esto, si se logra sacar lo que está, ni más ni menos que lo que está, efectivamente va a ser un progreso. Sin embargo, y acá yo pongo una cierta dosis de cautela, hay un factor humano, hay un factor de quienes toman las decisiones. Y por lo tanto habrá que ver, incluso con una buena ley, cómo es administrada y aplicada esa ley en la práctica para ver si realmente se cumplen los pronósticos de menores plazos, etcétera. Sin embargo, dicho todo esto y siendo cauto en mi apreciación, efectivamente es probablemente el primer gobierno que le ha puesto el cascabel al gato en este tema en forma importante y yo espero que efectivamente esto salga pronto. Bueno, Oye, una cosa hablando de esto, Soledad, sí. que si no se nos va a olvidar, digamos, una cosa que me lo negaron rotundamente varios, incluyendo no solo el gobierno, incluyendo empresarios del rubro al cual asesora a Rodrigo Castillo, pero también otros empresarios que tienen que lideran empresas entre comillas de fierro, un informe que fue bien mediático, que yo tuve reacio a publicarlo porque no lo entendí, me hacía ruido, pero los medios le dieron harto de que el costo para los clientes regulados, no sé, fijo, en Alemania, Ya. energéticos son 90% menos que en Chile. No, eso no es verdad. Y fue bueno, y en otros No, países, eso no es no verdad. tanto como en Chile. Bueno, por informe salió en todos los medios, fue portada, creo que el Sí, sí, Financiero, sí la lo vi. Tercera, y de otros países, Francia, como diciendo de Chile acá todavía. Y me dijeron, bueno, obviamente el gobierno dice, nosotros vimos a media, pero nuestros números no dicen para nada con eso. Entonces, No, es una locura. le pregunté a gente de Engie, de Colbún y de otra, había harta gente del mundo energético, y decía absolutamente no. O sea, bueno, yo te diría que está muy errado ese informe. Y bueno, y le pregunté después a empresarios que son los que pagan los costes, y me dice, mira, cuando salió el informe, yo le pregunté no, o sea, yo no manejo, y también No, no lo en Chile, validaron. perdón, en Chile la energía es cara. En Chile la energía es cara, pero en caso alguno, en órdenes de magnitud de ese tipo comparado con, por ejemplo, países de Europa, en los países en los cuales la energía también es muy cara. Y a diferencia de Chile, en que tenemos precios regulados, es decir, las personas de a pie que pagamos la cuenta a nuestro distribuidor en nuestras casas, el sistema de tarifas reguladas, si bien tiene sus bemoles, podríamos darle a eso alguna vez,
más o menos mantiene acotados los precios. Y la gran alza que tuvimos en Chile hace unos meses atrás más bien tuvo que ver con haber congelado las tarifas por 5 años y la necesidad de reconocer 5 años después los precios reales y empezar a pagar una deuda, que es algo bien distinto a que haya habido fundamentos reales para un alza de tarifa tan pronunciada y brusca, digamos. Y aún así con las nuevas tarifas, que insisto, son caras, en ningún caso estamos hablando de los órdenes de magnitud que fueron publicados, para nada. No sé de dónde sacaron los números. Bueno, Hay gente que a veces no entiende muy bien. y después otra pregunta que hice en los pasillos, porque como me gusta un poco el tema y como dice, yo me pierdo. Mm. Oye, nunca te respondí tu pregunta original, Fran. Ayer, claro, ayer era el de permisología y en la tarde mucha toma de inversión, el nuevo régimen de inversión de las AFP fue tema, pero creo que permisología y en los pasillos también permisología y el tema de la billetera fiscal. Y hoy día era el día, y habló la presidenta del Banco Central, que dijo, mira, Chile tiene... Churchill no es Rosana Costa, Churchill no es. No, o sea, son boricuas. No. O sea, si uno tiene problemas, quedarse dormido, pero si uno ve el informe, fue como bien la solidez institucional y que dice, mira, a pesar de que hay gente que dice que estamos menos preparados que otras crisis, Chile tiene la solvencia, la estabilidad para amortiguar el impacto, y no, fue buena su presentación, pero que no, Churchill no es. Eh, pero habiendo dicho eso, el otro tema que fue, claro, el cagüín de las elecciones, y con eso por ahí cierro. Hoy día Marcel lideraba los paneles, hoy día iba a ser más tema, había Hay un un panel panel político igual. había también un panel político. Oye, en el proyecto de ley eso se volvió importante, gracias. En el proyecto de la permisología, en que el ministro dijo que él se aventuró a decir que entre 3 y 4 semanas, uno de los participantes, que yo no me acuerdo, no tengo mi apunte acá, dijeron, también destacaron, ¿no? Para el público extranjero, que los inversionistas extranjeros y los no chilenos que estaban ahí, destacar también de que a pesar de todo el ruido, este fue un proyecto que tuvo apoyo Sí, bipartidista, claro. Sí, claro. amplio, y bueno, el ministro Grau dijo, y acá yo quiero destacar también el apoyo que nos dio la oposición, el Rojo Edwards, que estaba. El Rojo Edwards estaba a participar en un panel de Sí. política. Ah, mira. Y estaba Quintana, el Rojo Edwards, si no me acuerdo Y cuál es el Galilea, otro yo creo, político. ¿no? Porque también iba a estar hoy día Galileo, creo que Galilea. Galileo, sí. Y bueno, y ese es un panel político que creo que el que cierra hoy día a la tarde. Y claro, el tema de las elecciones. Va a estar bueno ese. Mira, yo te diría, mira, ahí yo pregunté harto, yo igual no soy política política, pero igual es bastante consciente de que, ¿cómo lo cuento? Sí, mira, es curioso, yo sé que esto es anecdótico, porque no es que hice una encuesta, pero salía el tema de que hay empresarios que son en general de derecha, pero que ella dice, oye, es que no, como que decía, mira, porque todos los informes, estudios, análisis que hay es que es casi imposible de que la oposición no se quede con ambas cámaras del Congreso en la próxima. Entonces dice, puta, y si con eso gana Matei, ¿no? Preferimos que no. Preferimos que no. Pero claro, eso es un secreto a voces, que el ideal claro. para la derecha empresarial sería que gane Tobá con el Parlamento en la derecha. Pues, Pero en perfecto. la misma conversación te dicen, puta madre, dice, parece que Kast está alcanzando a la Matei, y si gana Kast, puta, va a ganar En la segunda Tobá, vuelta, claro. entonces hacía todo ese tipo de análisis, y sobre todo me dice además que había un asesor político que trabajó en el gobierno de la Concertación, que ahora hace la pega que hace Rodrigo, es asesor, no tiene su empresa, y yo no lo conocía mucho, pero igual fui a conversar con él. Cariño Y él Hello, creo que debe ser. no, Ya, pasemos. y me decía que el tema interesante es que los clientes que son más clientes de derecha dicen que el análisis que hacen, que dentro de este escenario en que ven que la derecha se va a quedar con ambas cámaras del Congreso, la composición de ese Congreso también les preocupa, porque creen que a los republicanos y a los libertarios les va a ir muy bien de ahí. Entonces, si tú tenías un Congreso que ya por definición están desordenados, y si dentro de la derecha, sea en el poder o en oposición, tenéis
a Libertad va a ser mucho más complejo seguir gobernando. Va a estar medio. De todas maneras. Gracias. Sí. Oye, claro, el panel político hoy día va a estar interesante porque va a estar Jaime Quintana y Rodrigo Galilea, justo representando las dos candidaturas que yo creo que más expectación generan por las posibilidades que tienen. Así que vamos a estar atentos a eso, también a la exposición del ministro Marcel. Se nos acabó el tiempo, 10 de la mañana con 2 minutos, pasadísimos. Así que nos despedimos rápidamente, nos estamos viendo el otro viernes y muy buena sintonía hoy día también. Así que saludamos y agradecemos a toda nuestra audiencia. Iba a decir auditores, pero no, audiencia. Oye, lo que le quería contar rápido, lo que revela, ojalá que la gente no haga el mismo análisis de mí, porque puta, yo soy una bestia cuando era más joven. Cuando tú ves aparece la comida, que era acá un buffet espectacular, muy rico, muy rica la comida, yo debo reconocer. Pero cuando yo miraba de lejos, es como dice que la verdadera personalidad de uno se será cuando uno Marabuntas. No, pero es que como alguna gente, porque es realmente como uno se comporta cuando cree que nadie lo está viendo. Entonces yo miraba a ciertos personajes poderosas de política y de los empresarios, y de repente lo veía comer como que si no hubiese comido hace como 2 años y mal, se chorreaban. Por eso, hasta luego, gracias, los saludos. Chao, que esté muy bien. Vemos. Hasta la otra semana. Chao. Chao. Chao.